Toda mi familia es católica. Desde que tengo memoria, todos los días domingo nos llevaban a misa, empezando principalmente por mi abuelita materna, la cual llevaba su fanatismo a niveles muy grandes, en donde muchas veces me llegó a enseñar cómo leer la Biblia de forma correcta, tanto a mí como a mis hermanas. Mi madre era una madre soltera y tenía 3 hijas. A mí me tocó ser la mayor. Y digamos que el hecho de vivir en la casa de mi abuelita de alguna forma nos obligaba a todas a ser parte de estas costumbres y de esta cultura en cuestión a la iglesia. No es que yo me quejara de todo, pero la verdad es que a mis 10 años no me gustaba mucho el estar tan involucrada en el catolicismo. Sí creía en Dios y tenía en mente de que había ángeles buenos y ángeles malos, tal y como lo dice la Biblia. Pero el hecho de que siempre nos tuvieran en una iglesia y de que también en casa nos pusieran a estudiar de alguna forma la Biblia o que nos preguntaran sobre ciertos pasajes y cosas así, hacían que en realidad mis días en la casa de mi abuela fueran muy aburridos seguido. Sin embargo, tengo una historia y un muy mal recuerdo que me tocó vivir en una iglesia cuando estaba cursando el catecismo. Mi maestro, el cual nos enseñaba el credo, los rezos que teníamos que hacer para poder pasar nuestra evaluación teórica, era un hombre bastante agradable. Creo que si yo lo viera hoy en día, ya siendo una mujer adulta, no sospecharía jamás de que este hombre en el fondo era un monstruo. Y verás, lo que sucede es que una mañana, cuando me tocó asistir a mis clases de catecismo, me recibió una maestra distinta. Esta maestra nos explicó que ella sería nuestra nueva catequista, ya que el maestro que teníamos ya no estaría trabajando más con ellos. Solamente nos dio esa información. No nos dio más de lo necesario. Además, ¿qué más le puedes decir a unos niños que están yendo a estudiar? Cuando yo regresé a mi casa, les conté a mis familiares lo que nos había pasado en la iglesia, ya que se me hacía extraño que mi maestro se desapareciera de un día para otro. Como te repito, la verdad era un hombre bastante preparado, y hasta cierto punto sí me gustaba la forma y la manera que él tenía para dar las clases. Se me hacía fácil de aprender, y de cierta manera también me gustaba. En ese momento mi abuela y mi madre se miraron un poco extrañadas, como si la explicación que yo les acababa de dar no las convenciera a ellas por completo. Los días pasaron y yo terminé mi proceso en esa iglesia. Me recibí con honores y por fin pude recibir por primera vez la Eucaristía. Sin embargo, unos años más adelante, me llegué a enterar por algunos vecinos y vecinas de la cuadra, los cuales, algunos de ellos, sí llegaron a estudiar conmigo, tanto en la escuela normal, es decir, a la que vamos de lunes a viernes, así como también ese tiempo en la iglesia. Y sobre todo, los chicos de las calles conocían la historia de por qué ese maestro se había desaparecido. Y resulta que este maestro se encargaba también de reclutar a ciertos alumnos
que tenían muy buen potencial, tanto hombres como mujeres, y él los terminaba convirtiendo en monaguillos, o de los chicos que en algunas iglesias terminan pasando a recoger el diezmo, o la pequeña propina que se le ofrece uno a la iglesia con cariño. Sin embargo, ellos me contaron con lujo de detalle que el maestro llegó a hacer cosas terribles con esos alumnos que cuidadosamente él reclutaba, ya que hubo una queja de una chica de 12 años, la cual aseguraba y afirmaba que el maestro había tenido con ella ciertas costumbres terroríficas. La verdad es que sí me da un poco de pena decirlo, pero te lo diré así como me lo contaron. Mi amigo me contó que este profesor solía tocar a las muchachas en diferentes momentos. Él solía acariciar sus piernas, su cabello y algunas partes más de sus cuerpos. Esta conducta la tenía de manera constante, solo que ninguna de las chicas y tampoco de los chicos se habían atrevido a dar una queja o tan solo a revelarle a sus padres lo que este desgraciado les estaba haciendo. Pero el profesor terminó cayendo cuando la primera muchacha se quejó, ya que después de la queja de esta chica comenzaron a llegar muchas más de otros alumnos que de alguna forma tenían clases particulares con él. Cuando mi amigo me contó sobre todos estos detalles que involucraban a ese maestro y a la iglesia, comprendí por qué mi madre y mi abuela se miraron extrañadas cuando yo les mencioné que ahora, en ese momento, yo tenía una nueva maestra y que de la nada, nuestro profesor anterior se había desaparecido. Más tarde, ese mismo día, en el que mis vecinos me contaron esa historia, decidí comentarle a mi madre, de forma en que mi abuela no escuchara lo que le quería mencionar. Y sí, mi madre me confesó que ella se había enterado en su momento de las cosas terribles que este profesor había hecho con algunos de los chicos. Ella me comenta que tomó la decisión de no sacarme de esa iglesia porque mi abuelita estaba muy encariñada con ese lugar. Y a pesar de que el monstruo que tenía yo como profesor ya se había retirado, mi abuela pensaba que lo más probable era que ese lugar ya no tuviera más detalles o problemas así, puesto que ellas también se llegaron a enterar de que las autoridades estaban de alguna forma revisando más a esa iglesia, es decir, que la monitoreaban de una forma más seguido, para que este tipo de eventos no se volvieran a repetir. El hecho de que mi madre me confesara esta verdad años después y de que yo me enterara sobre toda esta situación a través de estos vecinos, sí se me hace una situación bastante aterradora, ya que en su momento nunca me imaginé llegar a estar tan cerca de un depravado y un pervertido en toda su totalidad. Llegué a escuchar otras cosas más de que el profesor terminó en la cárcel. Algunos más solían contar o decir que éste se había alejado de nuestro pueblo para nunca volver a ser visto.
Sin embargo, la verdad en su totalidad de cuál es su destino de este maestro, no la sé. El hecho es de que cuando las quejas se empezaron a hacer virales, él terminó perdiendo su trabajo y se alejó por completo de aquella iglesia también. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Creo que sin duda el hecho de tener a una persona con este tipo de conductas o estos comportamientos que claramente no son aprobados por nadie es sin duda algo sumamente aterrador. No me imagino cuál hubiera sido mi propia reacción si esto me hubiese ocurrido a mí cuando estaba estudiando el catecismo. Es sin duda algo bastante terrible. Y qué bueno que las autoridades sí se lograron dar cuenta de las malas prácticas que solía tener este maestro. Esta noche, comunidad, le está hablando Damaso nuevamente. Por favor, no se despegue todavía de este capítulo, que todavía tenemos para usted más relatos nocturnos. Hace algún tiempo, me tocó vivir algo muy extraño dentro de la iglesia. Verás, yo hace tiempo me desenvolvía como un padre. Era de los que se encargaban de ofrecer las misas a la comunidad. Y en algunas ocasiones también me tocaba ofrecer el servicio para poder confesar a las personas. Obviamente para todo este tipo de actividades necesitas tener una preparación especial. No es como que cualquier padre pueda realizar estas funciones. Así como en cualquier trabajo o en cualquier situación en donde sea, muchas veces tienes que ir avanzando por ciertos escalones y poco a poco te vas acomodando en el lugar que quieres estar. Obviamente cuando trabajamos para confesar a la gente, hay ciertas cosas que sí y no se pueden permitir al mismo tiempo. Digamos que de cierta manera es bastante complicado, porque muchas veces las personas sí te llegan a sorprender con todo lo que guardan dentro de sí mismas. Y hay cosas o ciertos problemas que no tan fácil se pueden decir o expresar. Obviamente para contarte todo esto, no utilizaré ni sus nombres reales, ni nada de eso. Pero quiero compartir al menos una de las experiencias que para mí ha sido de las más tristes y dolorosas. Más que nada porque esta confesión se trataba de un chico de 15 años. Este muchacho llegó a la iglesia y lo noté de inmediato, ya que tenía puesta una sudadera de color amarillo. Y por el tono, que era como de tipo mostaza, digamos que su sudadera se podía apreciar desde a lo lejos de la iglesia. En ese momento yo estaba dando una misa a toda la comunidad. El chico se quedó hasta el final de la misa. Se acercó lentamente y me dijo si es que yo podía confesarlo. Le expliqué que sí, que estaba capacitado para poder ejercer esa función. Y rápidamente proseguí a preguntarle cuál era su problema, o qué situación o detalle era lo que lo estaba molestando. El muchacho me explicó que en su casa él sufría de muchos abusos. Me contó cómo su padre era un sujeto alcohólico y siempre
pero siempre que llegaba tomado, terminaba haciéndole daño físico a él y a su madre también. El chico, de cierta manera, se sentía muy arrepentido, porque en múltiples ocasiones, éste le había deseado la muerte a su propio padre. Y como ellos son de una religión católica, él sabía perfectamente que el simple hecho de poder tener ese tipo de pensamientos es algo que lógicamente está mal. Pero debo de reconocerle que sí tenía mucho valor para venir a decírmelo a mí. Yo traté de darle consuelo y de explicarle que muchas veces las emociones que llegamos a sentir en nuestras vidas nos pueden llevar a cometer ciertos actos difíciles, tanto en pensamiento, palabra u omisión. Tal cual como lo dice el texto cuando los padres estamos dando la misa. Le expliqué también que lo que él sentía en cierta forma era normal. Y me daba gusto el saber que él sí se sentía arrepentido por todos esos pensamientos oscuros y negativos que sostenía ante su padre. Le ofrecí mi apoyo de forma incondicional, invitándolo a la iglesia más seguido, mezclándolo un poco con nuestros compañeros monaguillos y con algunos chicos más que son devotos a estar por aquí. Quería que de alguna manera el muchacho encontrara un poco de consuelo en Dios y obviamente también en la iglesia, ya que en algunas ocasiones solamente necesitamos de otro tipo de personas para que nuestras vidas cambien un poco. El chico al principio no estaba muy seguro de mi invitación. Creo que todos los prejuicios que la gente o en general el mundo tiene sobre la iglesia, en algunas ocasiones sí es cierto. Hay cosas que no se manejan bien y hay algunas más que podrían ser mejor o diferentes. Pero creo que también hay cosas que sí son rescatables dentro de nuestra institución. Y muchas veces aquí hay gente que viene con problemas de todo tipo. Vienen por detalles de algún vicio, no lo sé, alcoholismo, porque no pueden dejar de hacer algo malo, o inclusive he conocido a personas que se dedicaban antes a robar y aquí han encontrado un consuelo diferente para poder enderezar sus vidas y hacer algo al respecto para cambiarlas también. Yo quería que este muchacho conociera este mundo, un mundo diferente a las cosas malas que ya le ocurrían en su casa. Al menos esta última era mi forma de pensar con respecto a los problemas que él tenía. El chico, en cierta forma, lo vi un poco convencido cuando le solté todo este discurso que te acabo de mencionar. Me dio las gracias y me dio un abrazo también. Me dijo que con mis palabras, él haría algo al respecto para que su propia vida cambiara. Y vaya que sí, sí que lo hizo. Unos días más adelante, me llamó la atención ver cómo 3 patrullas pasaban a toda velocidad afuera de la iglesia, notando de inmediato que se estacionaban en una de las casas de la esquina de la calle. La verdad es que el chisme y la curiosidad me llamó más la atención, y sí, decidí asomarme para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Ahí me di cuenta que los oficiales estaban tratando de contener a una mujer, la cual estaba llorando a gritos y de una forma tan desesperada que su dolor se podía escuchar como un eco dentro de mi propia iglesia.
Y segundos más adelante, 2 oficiales de policía tenían esposado a ese muchacho, a ese chico que se había confesado conmigo unos días antes. Y para no hacerte la historia o toda esta anécdota más larga, resulta que este chico sí hizo algo para cambiar su vida. El problema fue que la decisión que tomó fue la de terminar con la vida de su propio padre. Comprendo muy bien la forma en la que este chico se sentía, ya que yo en lo personal también llegué a sufrir de ciertos abusos de mi familia cuando era chico. Pero no se justifica el hecho de que este muchacho le hiciera un daño tan terrible a su padre y a su familia en general, porque no solamente terminó con la vida de él, sino que también desmoronó todo lo que había en su casa, a su madre, su propio honor, su propia persona del niño y muchas cosas más. Pero ese fue el resultado de nuestra conversación. Sinceramente, no considero yo que haya hecho algo malo, porque no, siento que no hice nada mal, pero por mucho tiempo, cuando eso ocurrió, yo sí tenía mucha culpa, pero mucha culpa, porque tal vez pude haber utilizado otras palabras distintas, algo que cambiara su forma de pensar, pero no para que actuara de esta manera, ya que al menos esa no era mi intención. Yo quería mostrarle otro camino, lleno de luz, de esperanza, que él viera que hay cosas que pueden ser muy distintas en la vida. Pero creo que él se tomó muy en serio el hecho de tener que hacer algo para que su situación cambiara. Es una pena lo que en verdad ocurrió. Y por desgracia, todo esto fue el resultado de aquella confesión que ese muchacho me entregó con toda su confianza. Posteriormente a este suceso, trabajé unos años más por ahí, hasta que me terminaron trasladando a una iglesia diferente, que es donde actualmente estoy trabajando. Sin embargo, a partir de este evento, jamás, pero jamás en la vida, he vuelto a confesar a una persona. Yo soy de las gentes que sí creen mucho en el poder de la palabra, y sinceramente sospecho y tengo toda la seguridad de que una buena o mala conversación puede trazar o marcar el destino de una o de muchas personas, ya que del pensamiento a la acción no hay tanta distancia. Pero creo que algunas veces más es mejor darle más vueltas a un pensamiento antes de pasar a la acción. Tal vez así, este chico hubiera podido salvar su vida, y de cierta manera, también la de su padre. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Las palabras, vaya que las palabras, tienen un poder y un alto impacto en todos nosotros, dependiendo, obviamente, de cómo sea nuestro estado de ánimo o qué tipo de problemas o pensamientos tengamos por la cabeza, es la forma en la que nosotros nos comportamos. Al menos esta es mi humilde opinión. Pero usted, díganos, ¿qué tal le pareció esta historia? Creo que sin duda es algo triste, pero estaremos también felices de poder leerlos, de conocer cuáles son sus puntos de vista sobre estas historias aterradoras. Esta noche, comunidad, nuevamente le ha hablado Damaso
con mucho cariño y deseándoles que hayan disfrutado de este capítulo. Usted ya sabe que puede compartir su historia con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que este espacio está diseñado para contar, relatar o escribir aquellas historias o eventos, esos relatos que nadie les creería. Por favor, no se detengan, anímense a compartir sus relatos, y aquí estaremos felices de poder compartirlos con esta pequeña comunidad. Sin más interrupciones, por favor, no se despegue de nuestro canal de YouTube, que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.